Muy buenas noches, bienvenidos a Desde Otra Óptica, a su programa periodístico por Enlace Televisión. Les habla Daniel Barbayanes. El invitado esta noche es el ingeniero de petróleos y catedrático Óscar Vanegas Angarita. Antes de darle la bienvenida, es que nos ha sorprendido una noticia que circula en Barranca Bermeja a raíz de una conferencia en la que usted participó y que nos llamó la atención porque habla que en Barranca Bermeja y en Santander se está dando un descubrimiento que podría ser hasta para el Nobel de Física. Y a eso son palabras mayores. Bienvenido, profe, ¿cómo me le va? ¿Qué más, Daniel? ¿Cómo me ha ido? Un Bien, saludo a bien. todos los televidentes de Enlace Televisión. Bueno, ¿cómo es eso que ese descubrimiento del que se habla, ahora hablando de energías alternativas, daría hasta para un premio Nobel de Física? Son palabras mayores. Sí, Daniel, lógicamente que estamos incursionando en una nueva ciencia que es la física cuántica y es ya el uso de las partículas subatómicas que viajan por el espacio-tiempo y que algunas de ellas son las que conforman las ondas gravitacionales. Es uno de los 10 propósitos que tiene el acelerador de partículas de hadrones que está en Ginebra, Suiza, más conocido como el SAR, en el cual ellos ya en el 2012 descubrieron lo que se llama el bosón de Higgs o la partícula de Dios, que son aquella partícula que se encarga de convertir la energía cósmica en materia. Y ya también ya descubrieron 18 partículas, entre ellos los quarks, lo mismo los neutrinos, uno de ellos ya fue capturado en el 2017, igual que otras partículas subatómicas que son millones de veces más pequeñas que el átomo y que obviamente pues el hombre con su tecnología de microscopios electrónicos hasta ahora está tratando de identificar que existen y que el hombre no las tenía presentes en su radar desde el punto de vista científico porque no las había detectado. Y el propósito, el sexto propósito de ese acelerador de partículas es poder hacer uso de esas ondas gravitacionales que son una energía débil, en el caso del reactor cuántico con el cual se está rompiendo la molécula de agua, es poder hacer lo que se llama en la física cuántica la superposición cuántica, algo análogo a lo que en la física clásica se conoce como resonancia. Entonces es poder bombardear con una frecuencia determinada esas ondas gravitacionales para en esa superposición hacer que esa energía débil se vuelva fuerte. Ya con la energía fuerte se rompe la molécula del agua y se descompone en hidrógeno y oxígeno. Sí, esa es la inventiva. Y obviamente que al hacer uso de la gravedad, que es gratis por el momento, y hacerlo con aguas residuales, o con aguas de producción petrolera o con agua de mar, pues también es una materia prima que está disponible y que es gratis y que en el caso de las aguas de producción petrolera, pues vamos a evitar a futuro de que se tenga vertimiento de estas aguas a los cuerpos de los ríos o caños, y lo mismo con las aguas residuales de los municipios, que son aguas de producción domésticas, o también con las aguas industriales, poder nosotros volverlas hidrógeno y oxígeno sin generar CO2, lo cual estaríamos produciendo un hidrógeno verde, igual que se hace con la electrólisis, cuando se utilizan fuentes de energía eléctrica a partir de paneles solares y turbinas eólicas, que es lo que se está haciendo, por ejemplo, en Cartagena, en el piloto que tienen allá en la refinería de Reficar, pero que en el caso nuestro, pues sale mucho más económico que lo que está saliendo a Ecopetrol en Cartagena. Ya le sale el kilo a más de $12. Nosotros lo podríamos hacer a mucho menos de $1. Estamos estimando a nivel de laboratorio, haciendo cálculos, nos está saliendo a 40 pesos el kilo, esto equivale a un centavo de dólar, por lo cual sería el hidrógeno más competitivo del planeta y que haría cierre financiero al uso comercial del hidrógeno, cosa que no se ha logrado desde hace 150 años, cuando por electrólisis se empezó a producir hidrógeno,
y todos sabemos que la producción de hidrógeno pues consume mucha energía, ya sea gris o ya sea azul o ya sea verde, y es lo que hace que no sea comercial porque hay una pérdida de energía. Por ejemplo, en Cartagena consume el electrolizador 61.4 kilovatios hora para producir un kilo, y luego con ese kilo se generan solo 33 kilovatios hora, o sea, hay una pérdida casi del 50% de la energía. Por eso es que el hidrógeno se considera es un vector de energía. Lo que buscan es que la energía que sobra, tanto hidráulica como energía solar y eólica, en lugar de que se desperdicie, pues se utiliza en electrólisis y se genere hidrógeno y se almacena para luego recuperar parte de esa energía que se gastó. Pero de todas formas, no tiene el cierre. En este caso, con nosotros, con el hidrógeno cuántico, pues ya sería un hidrógeno muy barato, que ya daría rentabilidad porque el costo de producción y el consumo energético es muy bajo. En el caso del reactor cuántico no se requiere más de 1 kilovatio hora para producir un kilo. Entonces, si yo gasto 1 kilovatio hora de energía, que es el que utiliza el reactor que genera la emisión de electrones con las cuales se genera la superposición cuántica con las ondas gravitacionales, pues 1 kilovatio hora a producir un kilo con el cual luego puedo generar 33 kilovatios hora, pues estoy teniendo una ganancia de 32 kilovatios hora en la balanza energética. Y eso hace que si yo genero con 40 pesos 33 kilovatios hora de energía, pues pueda tener 1 kilovatio hora a 1 peso con 30 centavos. O sea, sería la energía eléctrica más económica que podríamos generar, no solo en Colombia, sino en el mundo. Pero Daniel, esto va a se le apunta a una cosa más importante y es la descarbonización de la industria petrolera, tanto a nivel de refinación, porque podríamos tener una refinería verde, como también en el caso de los campos petroleros, pues quitarle a la industria, digamos, ese estigma que tiene de contaminar con aguas de producción los caños y los ríos, y a cambio, pues esas aguas de las baterías o de las plantas de tratamiento, recogerlas, convertirlas en hidrógeno o oxígeno y con ese hidrógeno generar energía eléctrica del mismo campo o generar energía eléctrica para las comunidades aledañas o de área de influencia directa del campo petrolero. Entonces le estaríamos apuntando a dos soluciones, una ambiental por el vertimiento de aguas que desaparecería y otra, obviamente, la generación de energía económica para el mismo petrolera o para el mismo campo y a las comunidades, que es lo que ya se ha reglamentado en el gobierno de Petro, es lo que se conoce como comunidades energéticas. Y si lo hacemos en una petar, convirtiendo las aguas residuales, haciendo obviamente el saneamiento básico del municipio, y estas aguas volverla a hidrógeno y con el hidrógeno producir la energía eléctrica del pueblo, como comunidad energética, pues le estamos apostando también a dos, saneamiento básico y generación eléctrica muy económica. Incluso si hay hidrógeno suficiente en esa generación, se puede alimentar la red de gas domiciliario, porque ya se puede mezclar el hidrógeno con el gas natural en una relación 80-20, 20% de hidrógeno, 80% de metano, sin necesidad de cambiar los gasodomésticos. Uno puede cocinar también con solo hidrógeno, pero si cocinamos con solo hidrógeno, toca hacer una modificación de los gasodomésticos. Con una mezcla, repito, 80-20, no es necesario modificar los gasodomésticos. Nosotros ya hicimos esos ensayos en el cual nos dio buenos resultados. Igualmente, el parque automotor puede descarbonizarse mezclando la gasolina con el hidrógeno y se le agrega el hidrógeno al motor por donde entra el aire de la cámara de combustión. En las pruebas que hemos hecho hemos logrado disminuir el consumo de gasolina en un 65% y reducir la emisión de CO2 en un 75%. En el caso de los motores diésel, hemos logrado un ahorro del 50% de combustible y una disminución del 90% en la emisión de CO2, lo cual convertiríamos el parque automotor en un parque ecológico. Esto es obviamente apuntándole a estas áreas que nosotros ya hemos analizado, pero por encima de eso,
La refinería, si logramos sustituir en Barranca Bermeja, por ejemplo, los 96.000 kilos de hidrógeno diarios que produce la refinería y que es hidrógeno gris, para el cual utilizan cerca de 30 millones de pies cúbicos diarios de gas y lo hacen mediante reformado con vapor de agua a 800 grados. Allí están, por un lado, consumiendo gas natural, por otro lado, consumiendo agua para hacer el proceso de reformado a vapor y ellos generan por cada kilo de hidrógeno entre 10 y 11 kilos de CO2. Al sustituirlo por hidrógeno cuántico, pues la refinería dejaría de emitir ese CO2 a la atmósfera. Entonces ya sería un proceso limpio, con un hidrógeno mucho más barato y sería algo para que Ecopetrol muestre al mundo. Igualmente, si hay otros 70 millones de pies cúbicos que utiliza la refinería para otros procesos como las calderas, etcétera, y el enriquecimiento de sus combustibles, pues ese gas natural también podríamos sustituirlo por hidrógeno, de tal forma que el país, en solo la refinería Barrancas, estaría ahorrando el consumo de 100 millones de pies cúbicos día de gas natural. Y ese gas lo necesita el país. Si luego eso lo replicamos en la refinería de Cartagena, estaríamos hablando de otros 100 millones de pies cúbicos. Ya serían 200 millones de pies cúbicos que el país se ahorraría. La URME proyecta que hacia el 2027 el país tendría que estar importando 300 millones de pies cúbicos de gas. Aquí ya serían 200 que iríamos a sustituir hacia el 2027, o sea que la necesidad de importación sería de solo 100 millones de pies cúbicos. Y si le apostamos a la generación eléctrica con hidrógeno cuántico en las plantas de generación térmica como Termobarranca, que creo que ahorita está cerrada, pero sí, por ejemplo, Termoyopal, que quema gas de Floreña, o como Cocoa en el Villavicencio, en el Meta, Termocandelaria y otras termoeléctricas que queman gas, en época del niño, pues alcanzan a quemar más de 300 millones de pies cúbicos. Pues estos, si sustituimos esos 300 millones de pies cúbicos con hidrógeno, estamos hablando de un ahorro de más de 500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. O sea que esa importación de gas que se avecina, nosotros la podríamos estar sustituyendo por hidrógeno. ¿Cómo la ven, querido amigo Bien, Daniel? profe, pero hay una cosa. El gobierno Petro nos ha puesto a hablar de energías alternativas y sobre todo del hidrógeno. Vemos que que es el hidrógeno cuántico, es, ya usted lo acaba de explicar, muchísimo más económica, pero no tanto otras como el hidrógeno verde y el hidrógeno gris. Es decir, que la cosa no era así tan fácil hasta este descubrimiento que usted hace. No, pues el descubrimiento tampoco no es mío, ¿no? El descubrimiento y tampoco es colombiano. El inventor es un venezolano que iba de tránsito para España, invitado por un físico teórico de allá, y al pasar por Bucaramanga, pues entró a la UIS a dar a conocer su inventiva a la Escuela de Física, se encontró conmigo y yo me lo llevé para la Escuela de Petróleos y lo convencí de que se quedara en Colombia y que nosotros aquí le validábamos su invento, lo caracterizábamos y lo escalábamos, que es lo que se conoce como ingeniería inversa. Y él llegó hace 30 meses, después de trasegar con su inventiva en Venezuela por 3 años, visitando todas las universidades de allá y yendo a las fuerzas militares de Venezuela. Allá no le prestaron atención, no tuvo colaboración. Y aquí pues nosotros hemos venido apoyándolo. En mi caso pues como profesor de la UIS y haciendo uso de los conocimientos que uno tiene a nivel científico, pues se hizo todo el proceso, hicimos mediciones de energía, corrientes de gas, cromatografías, etcétera, y escalamos la inventiva de tal forma que ya llevamos 6 reactores cada vez de mayor tamaño, el último de ellos de 200 litros. Probamos con emulsiones de agua, petróleo, con aguas residuales domésticas, probamos con agua de mar, y eso llevó a que él modificara su inventiva de tal forma que hoy ya tiene 3 inventos para 3 patentes, una de las cuales, la de agua de mar, ya fue registrada en la Superintendencia de Industria y Comercio, está en proceso de patente,
y es la que da mejor rendimiento según los resultados de laboratorio. Con agua de mar da un hidrógeno, o sea, da un 88% de hidrógeno, un 10% de oxígeno y un 2% de otros gases como nitrógeno y obviamente hace más eficiente el proceso, además de que ya con poco oxígeno generado no se necesita la separación a través de membranas, ya con esa proporción del 88% de hidrógeno, pues ya se hace como combustible, no detona, no explota. Cuando la mezcla del hidróxido, hidrógeno de oxígeno, tiene más oxígeno, como en el caso con agua dulce, que nos da un 65% de hidrógeno y el resto de oxígeno, pues él detona, y la única forma de que no detone, pues tocaría separarlos, porque el que detona es el oxígeno. El hidrógeno solo, él prende o quema como el gas natural, inclusive con una llama mucho más transparente, pero tiene un poder de calor mucho más alto. Y es lo que lo hace, por ejemplo, los vehículos en la combustión interna, el ciclo de Carnot, lo hace más eficiente y de mayor potencia, le genera más torque al motor y hace que obviamente sea, además de más eficiente el motor, más ecológico y mucho más rendidor de kilometraje por galón. El carro mío está en este momento en conversión a ponerle hidrógeno como aditivo a la gasolina. Pensamos mostrarlo ahorita el 2 de septiembre en el ICP, que se hace una demostración a Ecopetrol. Ellos como ICP van a validar también el invento, ya lo hizo la refinería hace unos meses, al igual que CETEL Gas también ya lo hizo hace también unos meses, pero queremos que lo haga el ICP porque es el conducto regular dentro de Ecopetrol. Entonces ya convencido Ecopetrol de que eso funciona y es económico, posiblemente nazca una alianza estratégica para poderles sustituir ese hidrógeno gris de la refinería por el hidrógeno cuántico y ahí obviamente a futuro desarrollar mucho más procesos y por eso queremos que eso sea en Barranca porque Barranca es el punto estratégico por ser un epicentro del país y porque tiene muchas variables que sirven en su conjunto para el desarrollo de la inventiva no solo en refinería, sino por ejemplo hacer el tratamiento de la Ciénaga Miramar y también utilizar las aguas de producción de todos los campos del Magdalena Medio. Entonces podríamos también estarle apostando a las TETAR y apostarle a la descarbonización del parque automotor de Barranca Bermeja. El alcalde de Barranca conoce la inventiva, le hizo una demostración en su despacho y él quiere que le coloquemos también, así como está ocurriendo con mi vehículo, colocarle a unos buses escolares el hidrógeno para tenerlo como piloto y posteriormente pues comercializarlo montando talleres para que se instalen kit a los carros y obviamente descarbonizar el parque automotor de Barranca Bermeja. Bueno, Al igual que estamos según lo que pensando usted más adelante menciona, en profe, revivir, es un revivir. invento, profe, según lo que usted menciona, es un invento maravilloso, pero también nos llama poderosamente la atención el papel, además de ser, por ser un sitio estratégico, Barranca Bermeja, en el que se pueda aquí montar una especie de instituto de investigación científica sobre la base de ese tipo de hidrógeno. Sí, Daniela, aquí hay que apostarle a una especie de corporación porque los usos del hidrógeno son muy variados. Esto es un abanico donde tiene muchas aplicaciones y vuelvo y repito, Daniel, Barranca Bermeja es el sitio estratégico por tener la refinería, por tener campos petroleros, por tener una ciénaga contaminada como la de Miramar, por tener un interés y una política del alcalde de convertir a Barranca Bermeja como en el epicentro de las energías alternativas en Colombia. Y también teníamos allá la planta de fertilizantes Ferticol que está en proceso ya de liquidación y que ya va liquidada en más de un 80%. Obviamente no es revivir la misma empresa, pero sí pensar en construir una nueva planta de fertilizantes a partir del hidrógeno cuántico, no quemando, repito, gas natural, sino quemando o convirtiendo las aguas de producción petrolera en hidrógeno para con ese hidrógeno pues agregarle el nitrógeno que esté en el aire
Ya hicimos pruebas de laboratorio también y la cromatografía, cuando el reactor trabaja en una atmósfera de aire, nos da la combinación molecular precisa del amoníaco. Ya con el amoníaco sería agregarle CO2 y tenemos la urea. Ya con eso tendríamos un proceso de fabricación de fertilizantes también a partir del hidrógeno cuántico, que sería un fertilizante muy económico, ya que en la producción de fertilizantes con gas natural, el 65% de los costos se da en la producción del hidrógeno a partir de gas natural, que fue lo que el cuello de botella que llevó a que se quebrara Ferticol fue el costo del gas, ¿sí? Que tenían que pagarle día a día, girarle el cheque a Copetrol por ese gas. Entonces, ya aquí ya no se necesitaría gas natural, sino sería un hidrógeno y haría que obviamente sería unos fertilizantes muy económicos. Y al estar en el centro del país, pues se podría distribuir estos fertilizantes al resto del país, porque Barranca es un epicentro, es el ombligo de Colombia. Mientras que importar fertilizantes, pues solo el flete desde Barranquilla, desde Cartagena, desde Buenaventura, al centro del país o a los llanos orientales, sale más caro el caldo que los huevos, como decimos en el adagio popular, porque el flete de una tonelada viene siendo más costosa que lo que cuesta el fertilizante puesto en puerto. Yo también estuve en la Junta Directiva de Ferticol cuando estuve director de la UIS Barranca y conozco los costos y todo el proceso que se adelantaba en la planta Ferticol. Entonces, yo sé que es una opción muy viable para Barranca Bermeja. Entonces, en Barranca Bermeja, con el hidrógeno cuántico, reactivaríamos la producción de fertilizantes, convertiríamos la refinería en una refinería verde, podríamos reactivar la planta de termoarranca para la generación eléctrica con hidrógeno, podríamos tratar las aguas de producción petrolera, generar energía eléctrica para el campo petrolero, para el levantamiento artificial. Podríamos también sustituir el gas natural que consume la refinería para los otros procesos y también podríamos estar, por ejemplo, tratando y purificando o descontaminando mejor la Ciénaga Miramar y descarbonizando el parque automotor de Barranca Bermeja. O sea, desde cuenta ese abanico a nivel de posibilidades que se dan en Barranca, por lo cual Barranca es donde hemos creado la primera empresa que está en trámite. Los estatutos los radicamos el jueves de la semana pasada en Barranca y allá pues vamos a montar el Centro de Desarrollo Tecnológico del Hidrógeno para entrar a investigar en otros procesos. En mente tengo 10 investigaciones, como es cómo se va a almacenar el hidrógeno, cómo se va a transportar, buscar nanofluidos para su transporte, buscar nuevos materiales para su almacenamiento, agregarle, por ejemplo, hidrógeno al alcohol carburante, al biodiesel que se produce ahí detrás de la refinería en Galán. Todo eso lo podemos estudiar, pero para eso necesitamos montar un centro de desarrollo tecnológico de investigación donde se unan varias empresas, incluye Ecopetrol, la Unipaz, otras instituciones que estén interesadas en colocar un capital semilla para montar ese laboratorio de investigación y que obviamente Barranca Bermeja se convierta en la meca del hidrógeno en Colombia. Maravillosa noticia nos trae usted. Una maravillosa noticia que usted nos acaba de dar. Infortunadamente, el tiempo es oro en televisión. Hemos llegado así al final de este programa, felicitándolo, profesor, por lo que a mí me parece que ahora sí ratifico con todas esas bondades que es sin duda alguna, no sé, el invento del año y podría ser la resurrección económica de Barranca Bermeja, profe. Y sí, es una salida para Ecopetrol que obviamente ahorita está en crisis, con pérdida en sus utilidades, con disminución en sus procesos, y yo creo que quien puede liderar que esta inventiva trascienda a nivel mundial y se da a conocer es Ecopetrol. Ecopetrol, y lo queremos que sea Ecopetrol quien se apropie de esta tecnología y la saque adelante, porque uno como ciudadano, así lo queramos hacer, nos requiere mucho esfuerzo, mucho capital, no lo tenemos,
y obviamente nosotros no somos capaces solos. Realmente aquí se necesita que lo haga Ecopetrol por su envergadura que tiene, su músculo financiero, su avance tecnológico y sus necesidades. Gracias, profe. Muy amable por concedernos estos momentos para darnos tan positiva noticia. Gracias, profesor. Un abrazo a todos los televidentes nuevamente. Allá estaremos en una próxima socialización, ya llevamos 3, pero seguimos socializando.